Capítulo 13. Carter. Se me mete un demonio por la nariz. A esas alturas ya debería haberme cambiado el nombre secreto por mortalmente avergonzado por mi hermana, porque a grandes rasgos es un buen resumen de mi existencia. Me saltaré todos los preparativos para el viaje, Sadie convocando a Walt y explicándole la situación, Bess y yo despidiéndonos al amanecer y alquilando un coche a un amigo de confianza de Bess, y el coche dejándonos tirados a medio camino de El Cairo. Voy directo a la parte en que Bess y yo recorríamos un camino polvoriento y lleno de baches en la parte trasera de una camioneta conducida por unos beduinos, buscando un pueblo que ya no existía. La tarde ya estaba avanzada y yo empezaba a considerar que encontrar Al-Hamra Makan en un día, como había dicho Bess, era un cálculo demasiado optimista. Con cada hora perdida se me caía más el alma a los pies. Lo había arriesgado todo para ayudar a Sia. Había dejado a Amos y a nuestros amigos solos en la casa de Brooklyn, defendiéndose del mago más malvado del mundo. Había dejado que mi hermana se lanzara a la búsqueda del último papiro sin mí. Si no lograba encontrar a Sia... Bueno, tenía que lograrlo. Viajar con nómadas profesionales tiene sus ventajas. Para empezar, los beduinos conocían todos los pueblos, granjas y encrucijadas polvorientas de Egipto. No se les caían los anillos por bajar y pedir señas a los lugareños hacia la aldea desaparecida que nos interesaba. Además, los beduinos veneraban a Bess, lo trataban como un talismán viviente. Cuando paramos a comer, estuvieron 2 horas cocinando. Los beduinos hasta nos dieron los mejores trozos de cabra. A mis ojos, los mejores trozos de cabra no eran muy distintos de los peores trozos de cabra, pero supongo que fue un gran honor. Lo malo de viajar con beduinos, que no tenían ninguna prisa. Tardamos todo el día en bajar al sur por el valle del Nilo. El recorrido era asfixiante y aburrido. En la parte trasera de la camioneta no podía ni hablar con Bess sin llenarme la boca de arena, así que tuve tiempo más que de sobra para comerme la cabeza. Sadie ha descrito bastante bien mi obsesión. Desde el momento en que me dijo el nombre del pueblo de Sia, no podía centrarme en nada más. Desde luego, había supuesto que era algún tipo de truco. Apophis intentaba dividirnos e impedir que nuestra misión saliera bien, pero también creía que nos había dicho la verdad, aunque fuera solo porque la verdad era lo que más me alteraría. Había arrasado la aldea de Sia cuando ella era pequeña, no sabía por qué motivo. Ahora ella estaba oculta en el mismo lugar, presa de un sopor mágico. Si no la rescataba, Apophis la mataría. ¿Por qué no la había matado ya, si sabía dónde estaba? No lo veía nada claro. Y cuantas más vueltas le daba, más me reconcomía. Quizá aún no tenía poder suficiente. Quizá no quería. Al fin y al cabo, si lo que pretendía era llevarme a una trampa, no había mejor cebo que ella. Fuera por lo que fuera, Sadie tenía razón. Para mí, no fue una decisión meditada. Tenía que salvar a Sia y punto. A pesar de eso, me sentí un miserable por volver a dejar sola a Sadie. Primero, le había dejado ir a Londres sabiendo que era mala idea. Ahora, la enviaba a buscar un papiro a unas catacumbas llenas de momias. Vale, Walt le echaría una mano y en general mi hermana sabía cuidarse sola. Pero un buen hermano se habría quedado con ella. Acababa de salvarme la vida y mi respuesta venía a ser: «Genial, luego nos vemos, pásalo bien con las momias». Diré que Walt y yo somos hermanos. Au. Para ser sincero del todo, Sia no era la única razón de que quisiera partir solo. Había sido un mazazo que Sadie descubriera mi nombre secreto. De pronto, era la persona que mejor me conocía del mundo. Era como si me hubiera abierto en una mesa del quirófano, hubiera mirado dentro y me hubiera vuelto a acosar. El instinto me pedía correr, poner tanta distancia entre nosotros como pudiera. Me pregunté si Ra habría sentido lo mismo cuando Isis aprendió su nombre, si el auténtico motivo de su exilio había sido la humillación absoluta. Por último, necesitaba tiempo para procesar los logros de Sadie. Llevábamos meses intentando volver a aprender la senda de los dioses. Nos habíamos esforzado en descubrir cómo lo habían hecho los magos de la antigüedad para aprovechar el poder de los dioses sin consumirse ni ser poseídos. Ahora sospechaba que Sadie había hallado la respuesta. Tenía algo que ver con el Ren del dios. Un nombre secreto era más que un nombre, una palabra mágica. Era la experiencia acumulada del dios.
Cuanto mejor se entendiera al dios, más cerca se estaba de descubrir su nombre secreto y más poder se podía canalizar de él. A lo mejor, eso explicaba cómo había forzado las puertas del Hermitage con el puño de Horus, un hechizo que nunca me había salido a mí solo. Sin pensarlo, sin necesidad de combinar almas con Horus, había conectado con sus emociones. A ninguno de los dos nos gustaban los espacios cerrados. Utilicé ese simple vínculo para invocar el hechizo que rompió las cadenas. Si tan solo supiera cómo hacerlo a voluntad, podría suponer nuestra salvación en las próximas batallas. Recorremos los kilómetros en la camioneta de los beduinos. El Nilo serpenteaba entre campos verdes y marrones a nuestra izquierda. No teníamos nada de beber, aparte de agua con sabor a vaselina de una jarra vieja. La carne de cabra no me había sentado bien. En ocasiones recordaba el veneno que me había invadido el cuerpo y empezaba a dolerme el hombro donde me había mordido el Jesujeru. A las 6 de la tarde encontramos la primera pista. Un anciano felágin, un campesino que vendía dátiles junto al camino, dijo que conocía la aldea que buscábamos. Al oír el nombre de Al-Hamra-Makan, hizo un gesto para espantar el mal de ojo, pero como era Bess quien preguntaba, el hombre nos contó lo que sabía. Dijo que las arenas rojas eran un lugar maléfico, objeto de grandes maldiciones. Hoy en día nadie visitaba el lugar, pero el anciano recordaba el pueblo antes de que lo destruyeran. Estaba a 10 kilómetros al sur, en un recodo del río donde la arena se volvía color rojo brillante. Anda, no me digas, pensé, pero tuve un arrebato de emoción. Los beduinos decidieron montar campamento. No seguirían con nosotros hasta el final del camino, pero nos aseguraron que sería un honor prestarnos la camioneta a Bess y a mí. Unos minutos después, Bess y yo estábamos sentados en la cabina del vehículo. Bess llevaba un sombrero de ala ancha casi tan horrendo como su camisa hawaiana. Se lo había puesto tan bajo que me extrañaba que pudiera ver algo, sobre todo porque apenas llegaba al salpicadero. Cada vez que pillábamos un bache, se movían las baratijas beduinas que colgaban del espejo retrovisor. Un disco metálico grabado con letras árabes, un ambientador con forma de árbol de Navidad, unos dientes de animal en una bolsita de cuero y, a saber por qué, una chapa de Elvis Presley. La camioneta no tenía suspensión y casi no había relleno en los asientos. Era la misma sensación de estar montado en un toro mecánico. Aún sin el zarandeo, me habría cosquillado el estómago. Después de meses de investigación y esperanza, no podía creerme que faltara tan poco para encontrar a Sia. «¡Qué mala pinta tienes!», dijo Bess. «Gracias. Me refiero en términos mágicos. No creo que puedas afrontar una lucha. Haya lo que haya ahí adelante, ¿comprendes que no va a ser amistoso?» Bajo el ala de su sombrero, tensó la mandíbula como si se preparara para una discusión. «¿Crees que esto es un error?», dije. «¿Crees que debería haberme quedado con Sadie?» Se encogió de hombros. «Creo que, si lo miraras con frialdad, verías un letrero enorme que dice «Trampa». El viejo lector jefe, Iskandar, nunca habría escondido a tu novia. No es mi novia. Sin protegerla con unos cuantos hechizos. Por lo visto, tanto Seth como Apophis quieren que encuentres el lugar, y por tanto es imposible que te convenga hacerlo. Has dejado solos a tu hermana y a Walt, y para colmo, estamos levantando polvo en el patio trasero de Deshardings, sabiendo que Menshikov no descansará hasta encontrarnos después de que le liasteis en San Petersburgo. En resumen, no creo que sea la mejor idea que has tenido. Fijé la mirada en el parabrisas. Quería cabrearme con Bess por llamarme idiota, pero tenía miedo de que llevara razón. Yo esperaba tener un encuentro feliz con Sia, y lo más probable era que no llegara vivo al día siguiente. A lo mejor Menshikov aún no está recuperado de las heridas en la cabeza, dije esperanzado. Bess rió. Confía en mí, chaval. Menshikov ya viene a por vosotros. Nunca olvida los insultos. Su voz se crispó de rabia, como había hecho en San Petersburgo cuando nos contó la boda enana. Ignoraba qué le había pasado a Bess en aquel palacio y por qué seguía rumiándolo 3 siglos después. ¿Fue Vlad?, pregunté. ¿El que te capturó? No era tan mala suposición. Había conocido a varios magos que medían la edad en siglos, pero Bess meneó la cabeza. Fue su abuelo, el príncipe Alejandro Menshikov. Bess escupió el nombre como si fuera un insulto. Era el líder secreto del Gnomo XVIII, poderoso,
cruel, muy parecido a su nieto. Jamás había tratado con un mago como él. Fue la primera vez que me capturaron. Pero, ¿los magos no encerraron a todos los dioses en la Duat al caer Egipto? A casi todos, aceptó Bes. Algunos pasaron los 2 milenios enteros en letargo, hasta que tu padre los liberó. De vez en cuando escapaba alguno, y la Casa de la Vida lo arrastraba para volver a encerrarlo. Sekhmet huyó en 1918, gran epidemia de gripe. Pero algunos de los dioses, yo entre ellos, pasamos todo ese tiempo en el mundo de los mortales. En los viejos tiempos, yo era solo, ya sabes, un tío amistoso. Espantaba a los espíritus. Caía bien al hombre de la calle. Así que, cuando se hundió Egipto, los romanos me adoptaron como uno de sus dioses. Luego, en la Edad Media, los cristianos basaron sus gárgolas en mí, para proteger las catedrales y cosas por el estilo. Se inventaron leyendas sobre gnomos, enanos, serviciales leprechauns, todos a partir de mí. ¿Serviciales leprechauns? Frunció el ceño. ¿No te parece que soy servicial? Y los leotardos verdes me sientan muy bien. Pero ahora nunca podré quitarme la imagen de la cabeza. Bes dio un resoplido. A lo que iba. La Casa de la Vida nunca se puso en serio a rastrearme. Yo procuraba no dar la nota ni meterme en líos. Jamás fui capturado. Hasta lo de Rusia. Seguro que aún estaría preso allí, de no ser por... Se detuvo, como si ya hubiera hablado demasiado. Salió del camino. La camioneta se tambaleó sobre el terreno de arena compacta y piedras, en dirección al río. ¿Alguien te ayudó a escapar?, pregunté. ¿Fue Bast? El cuello del enano se puso colorado. No, no fue Bast. Ella estaba retenida en el abismo, luchando contra Apophis. Pues... Lo importante es que escapé y tuve mi venganza. Logré que acusaran a Alejandro Menshikov de corrupción. Cayó en la desgracia, despojado de posesiones y títulos. Deportaron a toda su familia a Siberia. Fue el mejor día de mi vida. Por desgracia, ahora ha vuelto a escena el nieto Vladimir. Con el tiempo, se trasladó de vuelta a San Petersburgo, rehizo la fortuna de su abuelo y se apoderó del gnomo 18º. Si Vlad tuviera ocasión de capturarme... Bes se revolvió en el asiento del conductor, como si le incomodaran los muelles. Supongo que te estoy contando esto porque tú vales, chico. Eso de plantarte delante de mí en el puente de Waterloo, dando la cara por tu hermana, hace falta coraje. Y lo de montarte en un Jesujeru, de lo más valiente, sí señor. Estúpido, pero valiente. Gracias. Me recuerdas a mí mismo, prosiguió Bes, cuando era un enano joven. Tienes una vena testaruda y en asuntos de chicas no tienes ni idea. ¿Asuntos de chicas? Creía que nadie podría avergonzarme nunca tanto como Sadie al aprender mi nombre secreto, pero Bes se le acercaba. Esto no es solo un asunto de chicas. Bes me contempló como si fuera un pobre cachorrillo extraviado. Quieres salvar a Sia, quieres gustarle, pero cuando rescatas a alguien, las cosas se complican. No te cueles perdidamente por alguien que no puedas tener, y mucho menos si te impide ver a quien de verdad es importante. No cometas mis errores. Oí el dolor en su tono. Sé que lo hacía por mí, pero seguía siendo raro recibir consejo masculino de un dios canijo con un sombrero horrible. La persona que te rescató, dije, era una diosa, ¿verdad? Otra que no era Bast. ¿Y con la que tuviste una relación? Se le pusieron los nudillos blancos sobre el volante. Chaval. Sí. Me alegro de que hayamos hablado. Y ahora, si valoras en algo tus dientes, me callaré. Eso es. Bes pisó el freno, porque creo que ya hemos llegado. El sol bajaba por el cielo a nuestras espaldas, bañando de luz roja todo lo que teníamos delante. La arena, el agua del Nilo, las colinas del horizonte. Hasta las frondas de las palmeras parecían teñidas de sangre. A Seth le encantaría el sitio, pensé. No había señales de civilización, solo unas garzas sobrevolando la zona y alguna salpicadura en el río, tal vez de peces o cocodrilos. Supuse que aquella parte del Nilo no debía de haber cambiado tanto desde la época de los faraones. Vamos, dijo Bes, coge tus cosas. El dios no me esperó. Cuando lo alcancé, estaba de pie en la ribera, dejando caer arena entre sus dedos. No es solo la luz, caí en cuenta. Esa tierra es roja de verdad. Bes asintió. ¿Sabes por qué?
Mi madre habría dicho que por el óxido de hierro o algo por el estilo. Siempre tenía explicaciones científicas para todo, pero algo me decía que no era la respuesta que esperaba Bess. El rojo es el color del mal, dije. El desierto, el caos, la destrucción. Bess se sacudió la arena de los dedos. Nunca debieron construir un poblado aquí. Busqué los restos del asentamiento a mi alrededor. La franja de arena roja se extendía unos 100 metros en cada dirección. A su alrededor crecían la hierba espesa y los sauces, pero la arena en sí estaba absolutamente yerma. Su brillo y la forma de moverse al pisarla me recordaron a los montículos hechos de caparazones secos de escarabajo que había en la Duat, conteniendo a Apophis. Al instante me arrepentí de haberlo pensado. «Aquí no hay nada», dije, «ni una ruina, nada». «Fíjate bien». Bess señaló el río. En una zona del tamaño de un campo de fútbol asomaban del agua viejos juncos muertos, aquí y allá. Entonces caí en que no eran juncos, sino tablones a medio pudrir y vigas de madera, los restos de unas viviendas sencillas. Caminé hasta el borde del agua. Cerca de la orilla estaba lo bastante calmada y poco profunda para distinguir una hilera de ladrillos de arcilla sumergidos, los cimientos de una pared que los años habían disuelto en el cieno. ¿Se hundió el pueblo entero? Se lo tragó el agua, dijo Bess. El Nilo intenta limpiar las maldades que acontecieron en este lugar. Me dio un escalofrío y empezó a dolerme la herida del mordisco en el hombro. Si tan maligno es el sitio, ¿por qué escondería aquí Iskandar Asía? Buena pregunta, replicó Bess. Para responderla, tendrás que vadear un poco más. Una parte de mí habría vuelto corriendo a la camioneta. La última vez que me había metido en un río, el río Grande, en El Paso, la cosa no había ido muy bien. Habíamos luchado contra el dios cocodrilo Sobek y sobrevivimos a duras penas. Ahora estaba en el Nilo. Los dioses y los monstruos de aquí serían mucho más fuertes. «Tú también vienes, ¿no?», pregunté a Bess. Le di un tic en el ojo. «El agua corriente no es buena para los dioses. Nos afloja la conexión con la Duat». Debió de verme la desesperación en el rostro. «Vale, como quieras», suspiró. «Voy detrás de ti». Antes de que pudiera rajarme, puse una bota en el río y se hundió hasta el tobillo. «¡Qué asco!», dije, y empecé a vadear, con mis pies haciendo el ruido de una vaca masticando chicle. Igual era un poco tarde para asimilar lo mal preparado que iba. No llevaba mi espada porque la había perdido en San Petersburgo y desde entonces no había podido convocarla. Podía ser que los magos rusos lo hubieran fundido. Aún tenía la varita, pero sobre todo se usaba para hechizos defensivos. Si tenía que atacar, me vería en seria desventaja. Saqué un viejo palo de barro y lo usé para tantear el terreno. Bess y yo recorrimos los bajíos pesadamente, esperando encontrar algo que nos sirviera. Apartamos algunos ladrillos con los pies, descubrimos algunas secciones intactas de paredes y rescatamos varios fragmentos de cerámica. Pensé en la historia que me había contado Sia de cómo su padre provocó la destrucción del pueblo al desenterrar a un demonio atrapado en una estatua. Aquellas podían ser esquirlas de la misma estatua. No nos atacó nada, excepto los mosquitos. No dimos con ninguna trampa, pero cada chapoteo en el río me hacía pensar en cocodrilos, y no en los albinos simpáticos como Filipo en Brooklyn, o en los peces tigres que me había enseñado Sia en el Nomo I. Me los imaginé nadando entre mis pies, intentando decidir qué pierna parecía más apetitosa. No dejaba de ver ondas y remolinos pequeños por el rabillo del ojo, como si hubiera algo siguiéndome. Cuando clavaba el palo en el agua, nunca había nada. Después de buscar durante 1 hora, el sol casi se había puesto del todo. Se suponía que debíamos volver a Alejandría y reunirnos con Sadie por la mañana, de modo que apenas nos quedaba el tiempo ya para encontrar a Sia. Y 24 horas después de aquel momento, cuando el sol volviera a ponerse, empezaría el equinoccio. Seguimos vadeando, pero no encontramos nada más interesante que una pelota de fútbol pinchada y llena de barro, y una dentadura postiza. Sí, Sadie, más desagradable que la del abuelo, aunque no te lo creas. Me detuve a espantarme los mosquitos del cuello. Bess atrapó algo en el agua, un pez escurridizo o una rana, y se lo metió en la boca. ¿Eso era necesario?, le dije. ¿El qué?, dijo, aún masticando. Eso era de la cena.
Me giré por el asco y tanteé con mi palo en el agua. ¡Tump! Había dado contra algo más duro que un ladrillo de barro o un madero. Aquello era piedra. Recorrí su parte inferior con la punta del palo. No era una roca, era una hilera llana de bloques labrados. Su borde caía a pico hasta otra hilera de piedras que había unos 30 centímetros por debajo, como una escalera descendente. —¿Ves? —llamé. Vino hasta donde estaba. El agua le llegaba casi a los sobacos. Su figura titilaba en la corriente como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Le enseñé lo que había encontrado. ¡Ja! Metió la cabeza bajo el agua. Cuando volví a sacarla, la tenía cubierta de fango y algas. ¡Y tanto que es una escalera! Me recuerda al acceso de una cripta. ¿Una cripta? ¿En el centro del pueblo? Pregunté. Hubo otro chapoteo a mi izquierda. Bess frunció el ceño. ¿Lo has visto? Sí, lleva pasando desde que nos hemos metido en el agua. ¿No te habías fijado? Bess metió un dedo en el agua como si quisiera tomarle la temperatura. Si nos damos prisa, mejor. ¿Por qué? No creo que sea nada. Mentía peor que mi padre. Echemos un vistazo a esa cripta. Separa las aguas. Lo dijo como si fuera una petición de lo más normal, en plan, pásame la sal. Soy mago de combate, dije. No sé cómo hacer que se abra un río. Bess puso cara de ofendido. Venga ya, hombre, si es lo primero que enseñan. En la época de Keops conocí a un mago que separó el Nilo para poder llegar al centro y recuperar el collar de una chica. Luego estaba aquel tío israelí, Mickey. ¿Moisés? Ese, dijo Bess. En resumen, deberías poder separar las aguas sin despeinarte. Hay que darse prisa. Si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? Vaya, ahora sacas el carácter. Ya te lo he dicho, chaval. El agua corriente interfiere en los poderes divinos. Seguro que en parte, por eso Iskandar escondió a tu amiga ahí abajo. Si es que es donde está. Puedes hacerlo. Hay que... De pronto se puso tenso. Vuelve a la orilla. Pero has dicho ¡ya! Antes de poder movernos, el río se alzó a nuestro alrededor. Se formaron 3 trombas distintas de agua y algo tiró de vez hacia el fondo. Intenté echar a correr, pero se me atascaban los pies en el barro. Las trombas me circundaron, rodaron sobre sí mismas hasta adoptar formas humanas con cabeza, hombros y brazos hechos de franjas de agua remolinada, como si fueran momias creadas a partir del Nilo. 6 metros río abajo, Bess salió a la superficie. ¡Demonios acuáticos!, barbotó. ¡Recházalos! ¿Cómo?, grité. 2 de los demonios acuáticos viraron hacia donde estaba Bess. El dios enano intentó permanecer estable, pero era zona de rápidos y ya tenía el agua hasta las axilas. «¡Por favor, chaval!», vociferó. «Todos los pastores habían conjuros contra los demonios acuáticos». «¡Pues búscame un pastor!», Bess gritó. Y el primer demonio de agua se evaporó. El dios se volvió hacia el segundo, pero antes de poder asustarlo, recibió un fuerte chorro de agua en la cara. Se quedó sin respiración y tropezó, expulsando agua por la nariz. El demonio se le echó encima y Bess desapareció de nuevo bajo el agua. «¡Bess!», grité. El tercer demonio arremetió contra mí. Levanté la varita y logré crear un tenue escudo de luz azul. El demonio chocó contra él, echándome hacia atrás. Su boca y sus ojos giraban como remolinos en miniatura. Mirarle la cara era como usar un cuenco de adivinación. Pude sentir el hambre insaciable de aquella cosa, su odio por los seres humanos. Quería destruir todos los diques, devorar todas las ciudades y ahogar el mundo en un mar de caos. Y el primer paso era matarme a mí. Perdí la concentración. La cosa embistió de nuevo y esta vez hizo pedazos mi escudo y me empujó al fondo del río. ¿Alguna vez os ha entrado agua por la nariz? Imaginaos que os metiera una ola entera, una ola inteligente que sabe exactamente lo que ha de hacer para ahogarte. Solté la varita, se me llenaron los pulmones de líquido, todo pensamiento racional se diluyó en el pánico. Di aspavientos y patadas, sabiendo que solo había poco más de 1 metro de agua, pero no pude levantarme. El agua embarrada no me dejaba ver nada. Saqué la cabeza a la superficie y vi la imagen borrosa de Bess zarandeando sobre una tromba de agua, gritando «¡He dicho ¿Quieres asustarte más?». Volví a hundirme, dando zarpazos al fango. El corazón me latía con fuerza. Se me empezó a oscurecer la visión. Aunque me hubiera venido algún conjuro a la mente, no habría podido pronunciarlo.
Deseé tener poderes de dios marino, pero no eran precisamente la especialidad de Horus. Estaba perdiendo la conciencia cuando algo me agarró del brazo. Lancé un puñetazo a la desesperada y encontré un rostro barbudo. Volví a salir a la superficie, casi sin respiración. ¿Ves? Estaba medio ahogado junto a mí gritando: ¡Idiota! ¡Glu, glu! Intentaba salvarte. ¡Glu, glu! El demonio volvió a tirar de mí hacia abajo, pero de pronto tenía las ideas claras. A lo mejor había sido cosa de esa última bocanada de oxígeno, o a lo mejor darle un puñetazo a Bes me había quitado el ataque de pánico. Recordé que Horus se había visto en una situación parecida. Una vez, Set había intentado ahogarlo hundiéndolo en el Nilo. Fijé ese recuerdo en mi mente y lo hice propio. Accedí a la Duat y desvié el poder del dios de la guerra hacia mi cuerpo. La rabia me inundó. No me doblegaría. Era un seguidor de la senda de Horus. Una ridícula momia líquida no iba a ahogarme en 1 metro de agua. Empecé a verlo todo rojo. Chillé, expulsando el agua de los pulmones de un solo chorro. ¡Fum! El río Nilo explotó. Caí un campo de barro. Al principio estaba demasiado cansado para hacer nada aparte de toser. Cuando logré levantarme con esfuerzo y quitarme el limo de los ojos, vi que el río había cambiado su curso. Ahora rodeaba las ruinas del pueblo. Entre el fango rojo y brillante se distinguían ladrillos y tablones, basura, ropa vieja, el guardabarros de un coche y huesos que podían ser de animal o de ser humano. Había unos pocos peces dando saltitos, preguntándose dónde se había metido el río. De los demonios acuáticos no quedaba nada. A unos 3 metros, Bes me miraba con mala cara. Le salía sangre de la nariz y estaba enterrado en el barro hasta la cintura. En general, cuando separas las aguas de un río, rezongó, no hace falta dar puñetazos a un enano. ¡Sácame de aquí! Al final, logré sacarlo a tirones y al salir hizo un sonido de succión tan impresionante que deseé poder grabarlo. Y no, Sadie, no pienso hacerlo con la boca para el micrófono. Lo siento, tartamudeé. No quería. Desechó la disculpa con un gesto. Te has encargado de los demonios acuáticos. Eso es lo que importa. Ahora, a ver cómo te encargas de eso de ahí. Me giré y vi la cripta. Era un agujero rectangular del tamaño aproximado de un vestidor, rodeado de bloques de piedra. Unos escalones bajaban hasta una puerta cerrada, con jeroglíficos grabados. El más grande de todos era el símbolo de la Casa de la Vida. Esos demonios protegían la entrada, dijo Bes. A lo mejor dentro los hay peores. Debajo del símbolo identificó una hilera de jeroglíficos fonéticos. Z, I, A, leí. Sia está dentro. Y eso, masculló Bes, es lo que en el negocio de la magia llamamos una trampa. Última oportunidad de pensártelo mejor, chaval. Pero ya no le escuchaba. Sia estaba allí abajo. Aunque hubiera sabido lo que estaba a punto de ocurrir, no creo que hubiera dado media vuelta. Bajé los escalones y empujé la puerta para abrirla.